Hola, soy Jorge Sastre y soy el director del proyecto Soundcool. Y os voy a presentar cómo realizar la práctica 2, que consiste en construir los efectos sonoros de la ópera La Mare dels Peixos, La Mare de los Peces o The Mother of Fishes. Esta ópera está basada en un cuento popular valenciano recogido en Dénia por el escritor Enric Valor y fue estrenada en el Palau de les Arts. Comienza con el narrador contando una historia, que más o menos es algo como lo siguiente. En una casa con un pequeño huerto vivía un matrimonio, Jaume y Jordina. No eran ricos ni pobres, pescaban y trabajaban la tierra. Tenían todo lo que necesitaban, pero no tenían hijos. Una noche Jordina tuvo un sueño muy especial y al día siguiente Jaume pescó a un extraño ser multicolor de 3 cabezas y 2 colas, que era la Mare dels Peixos, la Mare de los Peces. Esta ópera, aparte del Palau de les Arts, se ha realizado también en Rumanía, traducida al rumano, el primer acto, en inglés, en el Tecnológico de Monterrey, y luego también varias representaciones más en España. Y en la representación del Palau de les Arts, todos los efectos sonoros de la ópera se realizaron por estudiantes de secundaria en el Instituto de la Vista Rivera, dirigidos o supervisados por el director pedagógico del proyecto, que es Adolf Murillo. En este aula se crearon a lo largo de más o menos 3 meses todos los efectos y se grabaron las mejores muestras de ellos, que luego se reprodujeron en la ópera, en el estreno. Y también se utilizaron sonidos bajados de internet de páginas de sonidos gratuitos, como por ejemplo Freesound. Durante la representación de la ópera, los efectos sonoros que ya estaban grabados en un ordenador se dispararon mediante los móviles de los estudiantes a través de Wi-Fi. Y aquí tenemos un ejemplo. Si fas el que et dic, jo seré el teu profit. Aquí tenemos los sonidos de agua y sonidos también de la voz de la Mare dels Peixos, que están grabados y luego transformados con el sistema Soundcool. Aquí tenéis las frases que dice la Mare dels Peixos: ¿qué penses fer amb mi? ¿Qué piensas hacer conmigo? Si fas el que et dic, si haces lo que te digo, etc. Y luego, al final de todas estas frases, también, según en momentos en los que no molesten a la voz, se pueden añadir estos sonidos del mar y efectos mágicos. Entonces, una primera propuesta para realizar la práctica 2 sería hacer algo parecido: grabar vuestras propias muestras de las voces, aplicarles efectos y luego reproducir en un vídeo que vamos a colgar en nuestro canal de YouTube sin los efectos, para que podáis ponerlos encima. Tenéis el ejemplo en nuestro canal de YouTube también con la ópera, con los sonidos, en el acto primero, en el Palau de les Arts, y luego también colgaremos el vídeo sin los efectos. Para realizar todo esto necesitaréis un módulo Record para grabar las voces y los sonidos que queráis, y luego módulos Player y Sample Player para reproducirlos, y sobre estos módulos podréis utilizar panorámicas, efectos de panorámica, efectos transpositores y también, por ejemplo, efectos virtuales. Podéis descargar sonidos de páginas gratuitas que tenemos alojadas en nuestra página de descargas. Tenemos los links allí, por ejemplo, sonidos del mar o sonidos mágicos de Freesound, que tengo aquí. Freesound. Si en Freesound ponéis Magic Sounds, pues os salen una serie de sonidos. Vosotros buscáis si queréis utilizar estos sonidos y podéis utilizarlos. Y por otra parte, en la página de descargas también hay links a VSTs de efectos gratuitos, como por ejemplo esta reverberación, la Tal Reverb, que funciona muy bien.
Por otra parte, en el Tecnológico de Monterrey lo que se hizo fue, en lugar de grabar todos los sonidos, lo que se hizo fue realizarlos en tiempo real. Ahí tenéis en la representación el sistema SoundCool que utilizamos. Y en el Tecnológico de Monterrey lo que se hizo fue que la Mare dels Països, de Mother of Physics, porque fue en inglés, produjo las frases una estudiante con un micrófono, el sonido de este micrófono fue a SoundCool y mediante las tablets el resto de estudiantes modificaron ese sonido de la voz aplicándole efectos con el sistema SoundCool en tiempo real. Aquí tenéis las frases en inglés. What do you want with me? If you do what I suggest, you will be truly blessed, etc. Se pueden utilizar también sonidos del mar y sonidos mágicos. Y en el caso concreto del Tecnológico de Monterrey se utilizaron sonidos del mar, donde lo que se hizo fue aumentar y bajar el volumen para no molestar cuando estaba la Mare dels Països hablando, de Mother of Physics. Y aquí vamos a ver un ejemplo de la creación de los sonidos en tiempo real. If you do what I suggest, you will be truly blessed. Ahí tenemos la voz de la Mare dels Països con unos delays, con un eco, y también los sonidos del mar que aumentaban y bajaban el volumen para no molestar a las frases que estaba diciendo la Mare dels Països, de Mother of Physics. Tenéis el ejemplo en nuestro canal de YouTube también, entre los minutos 4:35 y 7:02 del vídeo correspondiente del Tecnológico de Monterrey. Para realizar esta práctica podréis utilizar, por una parte tendréis que utilizar el Direct Input, el módulo de entrada directa de sonido con un micrófono conectado al ordenador, y luego para reproducir los sonidos que podáis bajar de internet o sonidos creados por vosotros mismos necesitaréis players, y por otra parte pues podéis utilizar efectos como transpositores, panorámicas, igual que antes, efectos virtuales. Y bueno, con esto podríais realizar toda la práctica, que es la segunda opción, con sonidos en tiempo real. Ahí tenéis nuestro canal de YouTube y nuestras redes, donde podéis seguirnos para ver los progresos del sistema SoundCool, y con esto habríamos terminado este vídeo. Muchas gracias.